¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a ver el texto de este domingo del evangelista San Juan, un texto muy interesante que creo que nos va a traer algunas situaciones o pensamientos que nos pueden ayudar en esta semana. Pues vamos a escuchar el evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y los tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Pues muy bien, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Así que te invito a que cierres tus ojos y digas, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues muy bien, vamos a ver aquí el significado porque es muy interesante el texto. Y lo primero que parte en este tercer domingo de Cuaresma es el templo. Bueno, el templo que se ha construido. Recordemos que el templo lo empezó Herodes en el año 19 antes de Cristo, ¿verdad? Con el fin de unificar al reinado de Israel. Sin embargo, pues viene la cuestión del Imperio Romano y entonces, pues el templo prácticamente, en lugar de ser un lugar que se viera una casa de oración, un lugar para Dios, pues se convirtió en un mercado prácticamente a través de los sacrificios que se hacían y sobre todo de que la gente iba a la Pascua a encontrar el templo. Claro que el templo tiene una cosa interesante, una reconstrucción, una belleza preciosa con un orden que realmente es de admirarse. Sin embargo, aquí el llamado de Jesús es más allá de lo material, ver la parte espiritual. Fíjense, una parte importante es porque todos los seres humanos llegamos a materializarnos, pero cuando son las cosas de Dios, ¿verdad? Hay que ver también al Dios que está detrás de lo que construimos. Y esa es una parte interesante porque tenemos la tentación en la vida de a veces perdernos y empezamos muy entusiastas a hacer cosas para Dios, pero muchas veces también perdemos el camino y por seguir adelante más y más y más, a veces también perdemos el sentido y entonces olvidamos a Dios de los ritos o de las cuestiones que vamos pues formando nuestra vida espiritual. Y aquí es donde entra la parte de la sabiduría de Jesús en este texto. Fíjense, esta parte del templo es muy interesante porque cuando Jesús entra al templo y ve los bueyes, las ovejas, a los cambistas, pues pone un alto. Y este alto que pone a través del látigo de corceles es poner un gesto profético. Gesto profético es prácticamente decir, bueno, los sacrificios que ustedes están haciendo ponen especialmente, no están siendo para Dios, están siendo para ustedes mismos. Muchas veces, a veces cuando acudimos al sacramento de la confesión, ¿verdad? Pocas veces nos vamos a confesar en orden a un texto evangélico o a un pasaje de Dios a través de los evangelios o de la Sagrada Escritura, a través de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento o de los libros proféticos o poéticos. Vamos más en la cuestión de la imagen que nosotros nos hemos formado Dios, de lo que nos han dicho, que realmente del Dios que nos habla. Y entonces, pues prácticamente cuando nos vamos confesando, pues nos vamos confesando en base a nuestra propia imagen. Y creo que aquí hay una parte interesante. Por eso, en este gesto profético, Dios nos manda a cambiar. Y ahí es que fíjense que en ese momento, en el tiempo de Israel, pues se ponía toda la realidad,
todo el trabajo, todos los deseos, todo lo que era la vida, ¿verdad? En los animales para ser sacrificados. Decía un biblista, Fernando Almelini, que lo pueden ver ustedes en las páginas de su página de Facebook, un buen comentarista. Nosotros lo ponemos a través de nuestra página de Santa Beatriz en el Facebook. Pusimos, fíjense, eran 18,000 animales que se sacrificaban en el tiempo de la Pascua en esas peregrinaciones, más o menos se tiene ese dato. Entonces se ponía esa realidad y aquí muchas veces es una parte interesante porque ponemos toda nuestra realidad, no solamente a los animales ahorita, nos sacrificamos nosotros por los hijos, por los empleados, por los vecinos, por los demás, por las personas que queremos y ponemos toda nuestra realidad, pero no somos felices nosotros mismos y entonces le estamos haciendo así cosas buenas para los demás, cosas sagradas, pero aquí es donde precisamente Jesús entra. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú, cuál es tu realidad con Dios? Bueno, pues aquí es una parte interesante porque a veces en esos sacrificios que vamos haciendo, pues ponemos lo que tenemos de nosotros dentro de las personas. Y aquí hay esa parte última del Evangelio que hemos escuchado. Jesús sabía lo que hay dentro del hombre, es que reconozcamos a ese Dios que hay dentro de nosotros, pero reconozcámonos también de ese Dios dentro de nosotros mismos, de lo que vivimos, de lo que realizamos, ¿verdad? Y si vamos a hacer algo sagrado, ¿verdad? Más allá de un dolor, tiene que ser algo positivo, algo propositivo, de una liberación. Por eso, pues una parte interesante de esa realidad es que lo sagrado es ver más allá de la muerte, ¿verdad? Ver el amor de Dios más allá de la muerte, más allá de lo que hacemos, de las realidades en las cuales vivimos. Y esa parte es donde Jesús denuncia. Muchas veces vemos la muerte y que pensamos que ahí termina la vida y no, la vida sigue, la vida continúa, la vida va desarrollándose más allá de la muerte, pero también nosotros qué significamos a esa parte de la vida incluso cuando llega esta realidad. Y pues bueno, aquí dentro de esa parte profética es decir, que Jesús nos detiene, pero también ver que Él se hace sacrificio, Él se hace sagrado y no es sufrir por sufrir, sino Él lleva la cruz para salvarnos y para salvarnos a cada uno de nosotros dentro de lo que hay en ti a través del bautismo, dentro de tu propia historia, de tus propios deseos, trabajo, realidad, afectos, sentimientos, pensamientos. Es para salvarte, para que vayas más allá de tus límites, para liberarte y sobre todo para que seas feliz. Por eso, pues esta parte del texto que vamos viendo es que Jesús quiere, ella se sacrifica. Todas las realidades, Jesús dice, por lo que no se asume, no se redime, no se cura. Jesús asumió todas las debilidades de los hombres, pero es para que tú seas libre. Y a través del bautismo te falles con la gracia de Dios para ser más fuerte, para desarrollar más tus virtudes, para buscar más la felicidad, para ser más alegre, para disfrutar la vida. Y eso es a lo que Jesús nos ha venido a traer a este mundo y lo vamos preparando a través de esta cuaresma. Pues esta semana nos habla de ese cambio de mentalidad. Y por lo tanto hoy vamos a pedirle a Dios que te ayude y especialmente que te bendiga, bendiga tu casa, tu familia. Pero dile a Dios en este momento, Señor, tú sabes lo que hay dentro de mí. Tú sabes lo que me preocupa, tú sabes lo que siento, tú sabes los miedos que tengo, tú sabes todo aquello que yo quisiera hacer cosas para agradarte, para estar bien, porque necesito que me protejas. Díselo en este momento a Dios, en este momento que estamos reflexionando. Pídeselo a Jesús. Cuando tú rezas a Jesús y especialmente al Señor de la Misericordia, la corona de la misericordia, aún en toda la vida que vayamos llevando día con día, en lugar de toparnos tan solamente con un justo juez, nos topamos también con un Dios que tiene una misericordia y un amor para salvarnos. Pues que Dios te bendiga en esta semana, disfruta tu vida, muestra la alegría de lo que tienes, trata de dar lo mejor de ti y sobre todo que Dios y el Espíritu Santo te acompañen. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y disfruta tu vida, tu familia, tus seres queridos.